La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación publicará este miércoles 11 de marzo el puntaje con el que los aspirantes al sistema de educación superior podrán postular a las universidades e institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos de todo el país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Agustín Albán, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Gusto estar aquí en tu programa. Cuénteme, entiendo que el próximo miércoles se va a dar el anuncio justamente se va a publicar el puntaje con el que van a aspirar al sistema de educación superior y podrán postular justamente los estudiantes, ¿no? Así es, este día miércoles se publica lo que llamamos la nota de postulación. La nota de postulación es básicamente la nota que utilizan todos los jóvenes ecuatorianos que quieren acceder a un cupo en la educación superior del país. Ahora entiendo que el componente de esta nota ha cambiado. ¿Cuál es el componente ahora? ¿Cómo están los porcentajes? ¿Cuánto vale el ser bachiller? ¿Cuánto vale justamente el resto de calificaciones? A ver, el año pasado cambiamos la nota para componer la nota de postulación, cambiando la ponderación entre el examen de ser bachiller y el promedio académico de los jóvenes que salían del bachillerato. Anteriormente era 85% el ser bachiller, que era un porcentaje muy alto, lo bajamos al 60%, y el 40% lo compone el historial académico del joven, es decir, toda su trayectoria durante el colegio y parte de la escuela. O sea, lo que cambió fueron los porcentajes. Sí, pero los componentes son exactamente los mismos. Así es, para hacerlo un poco más equitativo y dar un poco más de oportunidad, porque si nos dimos cuenta de una cosa, hay evidentemente bastantes diferencias en el Ecuador en el desarrollo académico, ¿no? Con lo cual, si no tomamos en cuenta el historial académico con una mayor ponderación, estábamos dejando que solo el examen del ser bachiller decidiera el acceso a la universidad. Y eso es lo que vimos como un tema de, digamos, falta de equidad y falta de oportunidad para algunos jóvenes. Por un lado, ya se incrementaron los cupos con esto del sistema de educación en línea, aumentó muchísimo la apertura de cupos, que era un problema que preocupaba mucho a los jóvenes, ¿no? Así es. ¿Cuánto aumentó la cantidad de cupos con la educación en línea? Incrementó en un 31%, es decir, logramos incrementar de 86,000 cupos a 113,000 cupos, lo cual es un aumento sin precedentes en la historia del país. Evidentemente, como usted menciona, el aumento principalmente viene en la parte de tema en línea y una parte en tema de institutos y una parte pequeña en parte presencial, ¿no? Pero lo importante es que Ecuador empieza a meterse al mundo de la tecnología, al mundo de la educación en línea, de calidad evidentemente, y eso nos permite de alguna manera tener una mayor cobertura educativa. O sea, es muy difícil seguir construyendo edificios, planteles, etcétera, para las universidades, con lo cual esto nos permite crecer la cobertura educativa del país, ¿no? Y además nos permite llegar, dice que es un tema importante, muchas veces los jóvenes al aplicar en el sistema actual, que nos permite aplicar a cualquier universidad del país, porque así está diseñado, es totalmente abierto y equitativo en ese sentido, muchos jóvenes tienen que trasladarse a otra ciudad, lo cual incurre en costos, etcétera. La educación en línea nos permite tener esa ventaja de que el joven pueda estudiar desde sus comunidades, nos permite que los jóvenes puedan quedarse en sus ciudades sin tener que desplazarse. Pero el tema de también, el tema de socializar, el tema de estar en un instituto universitario, también tiene sus plus, ¿no? Indudablemente. No sé si es que muchas veces ese grupo de estudiantes que estaban anhelando entrar a la universidad y que hasta ahora no han podido y que intentaron 3, 4, 5 veces el pasar al examen y no lo lograron, tal vez estén optando porque no les queda otra también por el sistema en línea, ¿no? Yo creo que hay para todos. Yo creo que evidentemente hay la socialización, pero hay gente que, por ejemplo, por su horario de trabajo, por ejemplo, madre soltera, que tiene su hijo, claro, es una opción buena, definitivamente. La idea es que haya varias opciones de educación dependiendo de las necesidades de los jóvenes ecuatorianos, es decir, no solo la presencialidad es el camino, hemos visto y descubierto que también el mundo en línea tiene un impacto muy importante, ¿no? Ahora hay varias etapas para esto del ingreso a la universidad pública, ¿no? Entiendo que del 13 al 15 de marzo los aspirantes van a poder seleccionar entre 1 o 5 opciones de las carreras que ellos pongan y de ahí vienen otras etapas. Así es. ¿Cuáles son? La primera etapa es el 13 al 15 de marzo, la primera postulación. Tendremos resultados del 18 al 19 de marzo, que es la primera aceptación, es decir, los jóvenes que postularon aceptan los cupos que han seleccionado.
y tendremos una segunda postulación el 28 al 30 de marzo. Derivada de esa hay una segunda aceptación, digamos, y la última asignación de cupos haremos del 14 al 15 de abril. Ahora también leía yo que Bayardo Villegas, coordinador zonal de la CENETSID, decía que en una entrevista que ya no existe un puntaje mínimo para participar en este proceso, pero que mientras más alto obviamente tienen más posibilidades de ingreso. Eso siempre ha sido así, porque a la final nunca ha habido el problema es que hay un número pequeño de cupos y solo entrarán quienes tengan las mejores notas. A ver, yo creo que es importante aclarar eso. Nunca ha habido un puntaje mínimo para acceder a educación superior. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que, por ejemplo, para la carrera de medicina, yo uso este ejemplo con frecuencia porque es como muy gráfico. Para la carrera de medicina en la Universidad Central, que tiene 250 cupos disponibles, aplican literalmente 12.000 alumnos. Entonces, claro, es imposible que todos tengan un lugar en medicina, con lo cual resulta que los jóvenes que tienen los cupos más altos son los que acceden evidentemente a ese lugar, los puntajes más altos son los que acceden a ese cupo. Eso pasa en una serie de carreras que tienen muchísima demanda, ¿no? Entonces, no hay un puntaje mínimo, pero evidentemente mientras más alto el puntaje, es más posible, más probable que tengamos acceso a la carrera que nos interesa como aplicantes, ¿no? Ahora, una vez que ya ha seguido el proceso, el aspirante tiene que, ya ha sido aceptado, tiene que, decir sí, voy a entrar a la carrera, entonces finalmente a la que me aceptaron, o negarla en un plazo determinado, ¿no es cierto? Y eso lo hace a través del Internet. Lo hace a través del Internet, en la página de CNC, indudablemente, sí. Y en eso han revisado que no exista ningún inconveniente, porque también he oído casos que algunos ponen, yo sí mandé que sí aceptaba la carrera y después resulta que me quedé sin el cupo. Ya, fíjese que qué buena pregunta, porque es importante aclarar. Primero, es un sistema muy robusto que tenemos, ha sido atacado varias veces, pero tenemos un nivel alto de seguridad, lo cual nos da mucha confianza en el sistema de asignación de cupos. Es importante destacar también que de repente los jóvenes se les han pasado los plazos de aceptación de cupos. Y lo que también quiero aclarar, no asignamos cupos que no hayan sido solicitados. O sea, hemos oído de repente críticas de padres de familia que dicen, no, es que le han asignado una carrera que mi hijo no quería en un lugar que mi hijo no quiere. O sea, siempre se asigna una de las 5 carreras, 5 opciones que se le pidió poner al estudiante. Si le alcanza el puntaje, sí. Es decir, si usted pide, quiero derecho en X universidad y le sale esa aplicación, digamos, pues se le asigna ese cupo. Lo que no va a pasar es que le asignemos un cupo que usted no pidió. Eso sí no va a pasar. ¿Por qué? Porque cada uno decide dónde quiere aplicar y dónde quiere ir. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo el problema que se registró en Guayaquil justamente por la filtración de las preguntas del examen Ser Bachiller? A ver, ¿Tuvo retrasos, generó retrasos No, salvo un par de acciones de protección que están pendientes. Una en particular que probablemente implica incorporar 19 jóvenes, pero pues bueno, estamos en tiempo para la publicación de notas. Dos problemas que tuvimos con el tema del Ser Bachiller en el ciclo Costa. El primero, las filtraciones, que fue el más grave en mi opinión, porque evidentemente pues no pone igualdad de condiciones a los jóvenes. Y el segundo, la pertinencia, es decir, muchos jóvenes se quejaron que el examen evidentemente no reflejaba lo que habían aprendido en el colegio, ¿no? Y entonces, bueno, justamente hoy estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación para diseñar pruebas separadas, es decir, que haya una prueba para medir la salida y el egreso del colegio, y hay una prueba diferente para el acceso a la universidad. Es decir, que así era antes, ¿no? Como era antes, correcto. O sea, vamos a volver a lo que había antes. Pero ya sería para los próximos postulantes, no para ahora. Sí, para los próximos postulantes. No, más bien sería, una de las cosas que estamos viendo es que el tránsito en la universidad, es decir, lo que hace un alumno que tenga éxito, no es necesariamente solo el puntaje del Ser Bachiller, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es diseñar un examen que nos permita tener una foto de las cualidades que debe tener el alumno para transitar con éxito en la universidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar en la universidad es la deserción y el abandono. Es decir, de nada nos sirve asignar un cupo a un joven para que luego al primer semestre abandone, deje el cupo que alguien hubiera podido utilizar, con la frustración de no haber podido terminar la carrera de sus sueños. Entonces, esa es la importancia de diseñar un examen muy pertinente para el acceso a la educación superior. Y además debería ser el menor puntaje el de justo la prueba de ingreso a la universidad, porque a la final es solamente un factor, ¿no? Y que está determinado por muchas cosas, como el hecho de que el chico llegue nervioso a dar el examen y que no puede ser y puede ser brillante y realmente ese día no era un buen día, ¿no? Claro. Lo que no tiene nada que ver con toda su carrera académica en la escuela y el colegio. Claro, y por eso el trabajo va en dos vertientes. Diseñar un nuevo examen para acceso a la educación superior y evidentemente cambiar la ponderación.
O sea, tenemos que tomar mucho más en cuenta el récord académico, el historial académico del joven. Inclusive, lo hemos comentado alguna vez, estamos pensando en quizás hacerlo opcional. Es decir, si usted no quiere aplicar a la universidad pública, pues no tome el examen y haga solo el examen de grado, ¿no? Hoy lo hace todo el país, aunque no todos aplican el sistema de educación pública. Así es. Creo que ahí también van algunos ahorros, incluso. Yo creo que sí. Ahora, doctor Albán, sí me gustaría, para cerrar la entrevista, ahora que estamos en estos días que acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, dentro de las protestas también habían pedidos de que el acceso a la educación para las mujeres tenga mayores incentivos, tenga mayores aperturas, que las mujeres lleguen más a ser profesionales, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Bueno, a ver, en el tema de acceso a la educación superior, la población universitaria es mayoritariamente mujeres. Es un tema muy interesante que se ha trabajado en un par de vertientes importantes. Lo triste es que a los puestos gerenciales, a los puestos de liderazgo, a los puestos importantes, generalmente no llegan las mujeres. Yo creo que es algo que tenemos que resolver como sociedad. Ser más educadas académicamente que los hombres. Sin duda tenemos la ventaja como país que tenemos más mujeres en la educación superior que hombres. Aún nos falta en el sistema, en términos de profesores, digamos, a nivel masterados y doctorados, nos falta que haya un poquito de guía. Ahí está el cambio al revés. E indudablemente, como sociedad, tenemos que mejorar inmensamente en romper ese llamado techo. ¿Se está pensando en el CENESID poner algún tipo de incentivos justamente en ese ámbito? Bueno, yo creo que es un tema que quizá no necesariamente es competencia de CENESID, ¿no? Yo creo que es un tema que como sociedad tenemos que atender, ¿no? Empresa privada, empresa pública, el propio gobierno, ¿no? Hoy es interesante, por ejemplo, usted se pone a ver la composición del gabinete, quizá en hombres y mujeres no somos iguales, pero sí lo que quiero decir es que las carteras más importantes las manejan mujeres, o sea, el Ministerio de Gobierno, Salud Pública, Educación. Sí, hemos hecho grandes avances en el tema, pero todavía nos falta mucho y creo que la educación es clave para ello, ¿no? Yo creo que mientras más mujeres educadas y capacitadas, egresadas de las universidades tengamos, más fácil será lograr esa equidad. Y como usted dice, es un llamado a toda la sociedad porque, o sea, si somos más las mujeres que estamos preparadas, capacitadas académicamente, ¿por qué no estamos ocupando los cargos de liderazgo, de poder, de gerenciales, ¿no? Así es. Yo digo que es responsabilidad de todos. La aportación nuestra es asegurarnos que tengamos el mayor número de mujeres universitarias egresadas en el país. Le agradecemos a Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle. Gracias por su tiempo.